Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano. El día de hoy vamos a continuar viendo a continuación del pasaje que vimos la semana pasada. Por eso vamos a estar leyendo el día de hoy Lucas capítulo 14, versículos del 1 hasta el 6. Así que quiero invitarte en este momento a que podamos leer esta palabra. Yo lo voy a leer desde aquí y dice lo siguiente. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Hasta ahí es el pasaje bíblico que vamos a estar compartiendo en esta mañana, pero primeramente quiero invitarte a que hagamos juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por traernos ante ti para celebrar este día de reposo, para poder alegrarnos de tu presencia, para poder juntos regocijarnos por la libertad que tú nos has traído. Señor, guíanos en el poder de tu Espíritu Santo durante toda esta predicación. Abre nuestros ojos espirituales, abre, Señor, nuestro corazón, abre nuestros oídos para que podamos recibir tu mensaje, para que podamos comprender qué es lo que tú nos estás trayendo en esta mañana, cuál es la invitación que tú nos estás alcanzando en esta mañana. Te damos muchas gracias por todo, pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy el pasaje que estamos tocando, como decíamos al principio, es Lucas, capítulo 14, los versículos del 1 hasta el 6. Quiero invitarte a que leamos primero un versículo clave representativo de este pasaje, que es el versículo 3. Leamos juntos y a una voz. Ya entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? En el día de reposo. Como en muchos estados del mundo, el día de ayer celebramos en nuestro país el Día del Trabajador. Hace 135 años, una manifestación de obreros en Chicago, reclamando por los derechos de los trabajadores, terminó en una gran matanza entre aquellos manifestantes, en su mayoría inmigrantes. Ellos reclamaban por un trato justo y una jornada laboral de 8 horas. Finalmente, los empleadores terminaron por aceptar este reclamo a fines de ese año, del año en el que se produjo aquella cruel matanza. Muchos no saben esto. Aún así, todos esperan ansiosamente a que llegue el 1 de mayo. Porque paradójicamente, en el Día del Trabajador, casi nadie trabaja. Es un día feriado en el que muchos disfrutan de un merecido descanso. Es que después de una continua batalla diaria por salir con esfuerzo a ganar el pan que pondrán sobre la mesa, los trabajadores buscan tener un día de reposo. Todo aquel que trabaja diligentemente merece un tiempo para descansar, para distenderse y para recobrar fuerzas. De acuerdo a estudios científicos, el hombre necesita de al menos un día a la semana para sentirse descansado en medio de su rutina laboral. Y justamente esto coincide con la obra de nuestro Dios al realizar su creación. La palabra de Génesis nos dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Conforme a la labor del Señor, fue establecido el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De este modo, Dios instituyó un día en el que podamos encontrar un verdadero descanso que únicamente podemos hallar en Él. Así, nuestro Señor nos llama a la comunión de amor en su presencia, mientras esperamos el descanso eterno que obtendremos en su reino celestial. No obstante, en tiempos de Jesús, muchos perdieron de vista el espíritu de la invitación de Dios a venir a su reposo. Por eso, desarrollaron un gran número de normas a fin de establecer un criterio que les asegurara que estaban guardando bien el día de reposo. En realidad, esto no era lo que Dios quería. Dios quería que recibiésemos descanso por experimentar su mano de amor sobre nosotros. Así nos lo hace ver nuestro Señor Jesús en la palabra de hoy. En este día, aceptemos entonces la invitación de nuestro Dios y encontremos ese descanso que nuestra alma tanto anhela recibir. Solo hay auténtico reposo en los brazos de nuestro Señor. Amén. Una maravillosa característica de Jesús es su corazón abierto a todos. Él podía brindarles sus enseñanzas a los más humildes y marginados y reunir multitudes provenientes de los más variados estratos sociales. Pero asimismo, podía pararse sobre el estrado de una sinagoga y compartir un mensaje con total autoridad frente a los más distinguidos eruditos religiosos de la sociedad. Es admirable su vasta sabiduría y amor para abarcar a los más diversos temperamentos y los más difíciles personajes. Lucas nos dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Generalmente uno invita a otro a una comida en su casa para compartir un tiempo ameno. Pero los fariseos tenían otra cosa en mente. Ellos, esperando que Jesús se relajara en medio de un ambiente distendido, procuraban tentarlo, haciéndolo caer en alguna falta con la que pudieran desacreditarlo. A este grado llegaba su malicia. Hablaban con suavidad y decoro, se comportaban de manera amigable, pero sus corazones estaban cargados de maldad. Detrás de apariencias de pureza y simpleza, escondían sus ambiciones y disfrazaban su codicia a fin de mantener un lugar de privilegio ante los hombres. En realidad, los fariseos estaban llenos de malestar porque Jesús ponía en evidencia sus vidas hipócritas. Era tal el amor que sentían hacia sí mismos, que no eran capaces de reconocer cuánto los amaba Jesús y lo veían como un adversario a derrotar. Jesús no ignoraba las malas intenciones de los fariseos. Aún así, aceptó la invitación. Podríamos decir que voluntariamente, al acudir a aquel encuentro, Jesús se estaba metiendo en la boca del lobo. Pero él amaba tanto a aquellos que tramaban perjudicarlo, que no quiso perder la oportunidad de acercarse a ellos. Para el Señor hubiera sido mucho más fácil rechazar amablemente aquella invitación. Se hubiera ahorrado un mal momento en campo visitante. Podría haber puesto alguna excusa y haber evitado un mal trago, pero no lo hizo, porque Jesús no evade a nadie, no es su estilo. Él viene y hace frente aún al más fuerte y rebelde. El problema, tal como lo vemos en aquellos líderes religiosos, está cuando no queremos oírlo. Cuando estamos llenos de pensamientos errados, ambiciones escondidas
y codicia incrustada en nuestro corazón. Era un día de reposo, el día en que los fariseos enseñaban que debía consagrarse por completo a Dios. De ahí que tenían prohibido realizar un gran número de actividades por considerarlas un trabajo. Estas reglas surgían de su interpretación del mandato de Dios de guardar el día de reposo, añadiendo sus comentarios con excesivas restricciones. Una de aquellas normas declaraba que no debía sanarse en aquel día, pues esto se consideraba un trabajo. Un tiempo atrás, el principal de una sinagoga, indignado por una mujer encorvada que fue sanada por Jesús en un día de reposo en su sinagoga, le había reclamado a quienes buscaban al Señor: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Ahora bien, en esta oportunidad, Jesús se encontraba fuera de la sinagoga. Estaba en medio de un banquete al que había sido cordialmente invitado por un gobernante que era fariseo. No obstante, la palabra nos dice que los líderes religiosos lo acechaban. Lo acechaban. ¿Pero de qué forma? ¿Cómo es que lo acechaban? El relato nos lo hace ver de manera indirecta. Nos dice: y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. La hidropesía es una enfermedad que produce la acumulación de líquido en los tejidos o en las cavidades del cuerpo. Aparece como consecuencia de otras enfermedades en los riñones, el hígado o en otro órgano, y produce efectos en los pulmones y el corazón, con riesgo de vida. Quien sufre de hidropesía presenta inflamaciones como consecuencia del exceso de líquido que el cuerpo no puede expulsar. Esta condición era incurable en tiempos de Jesús. Por tal motivo, además de padecer una deformidad visible en su cuerpo, un hidrópico estaba resignado a morir sin poder combatir su dolencia de ninguna manera. Lo único que podía hacer era tratar de esconder su apariencia con ropas holgadas y otros ornamentos, para no sufrir demasiado el desprecio de quienes lo miraban con repulsión. Como consecuencia, podemos imaginar cuánto dolor habrá sentido aquel hombre hidrópico que se hallaba delante del Señor mientras Él estaba a la mesa. Dado lo llamativo de su apariencia como resultado de su enfermedad, era imposible que los comensales no pudiesen saber que Él estaba allí. Pero ahora bien, ¿qué estaba haciendo aquel hombre en ese lugar? ¿Había sido invitado al banquete? En realidad no. Era habitual que los hombres distinguidos hiciesen reuniones públicas fuera de su casa y a la vista de todos los vecinos, para que pudiesen observar el ostentoso servicio con el que deleitaban a sus invitados. Mucha gente pobre y muchos curiosos miraban la reunión, saboreándose al ver pasar los platos, pero sin poder probar nada de lo que se servía. Entre los espectadores estaba aquel hombre hidrópico, al que los fariseos se garantizaron de que Jesús no pudiera pasar por alto con su mirada. En definitiva, aquel hombre había sido puesto estratégicamente ante Jesús, como una carnada, para ver si Jesús lo curaba en aquel día de reposo, a la vista de muchos testigos. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Jesús lo sanaría o no? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La palabra señala. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Tomando la iniciativa, el Señor confrontó a aquellos falsos líderes que ocultaban sus maliciosas intenciones. Era evidente que con su pregunta Jesús estaba refiriendo a ese hombre que le habían puesto enfrente como carnada. Y de este modo avergonzó a quienes habían tramado tan cruel artimaña. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Lo sano o no lo sano? Termino con su agonía y lo dejo que siga sufriendo, porque hoy es día de reposo. Ante tal realidad,
los líderes religiosos no pudieron más que mantenerse callados, en silencio, cautivos de su propia trampa, llenos de vergüenza y de fastidio. A decir verdad, a los líderes religiosos no les importaba el dolor de aquel ni de ningún otro hombre. No pensaban en el padecimiento de las ovejas que Dios les había dado, ni en las heridas que sufrían. Solo se apacentaban a sí mismos. Así lo demostraron esta y otras tantas oportunidades en las que usaban a las almas para su propio beneficio. Ante el sufrimiento de este hombre hidrópico, lo único que les había interesado de él era que les servía a su causa. A través de este hombre enfermo, podrían tentar y hacer caer a Jesús en alguna falta que lo desacreditara públicamente. Buscaban darle a Jesús un golpe de gracia, porque Jesús se les había puesto en el camino y no los dejaba avanzar en su carrera por lograr sus ambiciones, usando incluso la ley de Dios sobre el día de reposo. Querían provocar y deshacerse del mismísimo Hijo de Dios. Para ellos, tanto las almas como la palabra de Dios se habían convertido en meros medios o instrumentos para alcanzar sus propósitos egoístas y mundanos. Querían ser reconocidos. Nunca pensaban en arrepentirse, para no mostrar debilidad ante los otros, porque temían perder autoridad. Pero en su desesperación por conservar su poder, terminaron por desacreditarse a sí mismos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús después? Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Sacándolo de entre el tumulto que contemplaba aquella velada sin ser invitados, lo sanó y lo envió a su casa. Jesús sí había comprendido el dolor de aquel hombre. Jesús entendía cuánto había estado padeciendo en soledad. Sabía que no había podido encontrar solución ni ayuda adecuada, tanto para la enfermedad de su cuerpo como para las heridas de su corazón. Así que lo sanó. No solo de su sufrimiento físico, también de su dolor interior. Y además sació su corazón sediento y solitario con su profundo amor. Así que aquel hombre ya no necesitaba quedarse ahí mirando como otros disfrutaban de la vida y envidiándolos con tristeza, aunque aquellos líderes religiosos solo disfrazasen apariencias. Aquel hombre sanado ahora tenía sus propios motivos para alegrarse. Tenía motivos de sobra para salir a gritar al mundo que finalmente era libre de su enfermedad. Tenía motivos para vivir y para glorificar a Jesús ante el mundo, porque el Señor lo había rescatado de toda su fatalidad y desgracia. Ahora bien, ¿cómo podríamos responder a la pregunta de Jesús? ¿Qué se debe hacer en el día de reposo? ¿Qué es lícito realizar? ¿Qué es lícito hacer y qué no en ese día tan sagrado y glorioso? Jesús nos lo hace ver con su vida y su desafío a toda hipocresía religiosa. El día de reposo es el día para sanar. El día de reposo es el día para amar a los otros. El día de reposo es el día para glorificar a Dios por traer libertad a las almas. Es el día para acercarse al Señor. Es el día para anhelar una profunda comunión con nuestro Creador, Proveedor y Salvador. Es el día para reafirmar nuestra esperanza en el Señor. Es el día para trabajar más fervientemente y alabar a aquel que nos rescató y nos dio motivos para alegrarnos y un contundente significado para nuestra vida. Los líderes religiosos habían pretendido usar a un alma y a la ley de Dios para desacreditar a Jesús en un día de reposo.
Ellos habían querido que el Señor realizase algo ilícito en ese día para poder acusarlo. Pero los que hicieron algo ilícito en un día de reposo fueron ellos, aprovechando para su propio beneficio la enfermedad, la herida, la debilidad, la desgracia de un alma. ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo? En el día de reposo afianzamos nuestra fe en el Señor, trabajando por traer libertad a las almas cautivas del pecado y la fatalidad. Así depositamos nuestra esperanza en un reposo que nos aguarda en los cielos, a quienes hemos creído en Jesús. Hebreos, la palabra de Hebreos nos dice, de manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Hoy es día de reposo. Consagremos este día al Señor y usémoslo para glorificar su nombre. Esforcémonos así por entrar al reposo eterno prometido. Salgamos a buscar a las almas como lo hizo Jesús para traerles libertad y salvación en Él. Amén. Una vez que Jesús hubo sanado y despedido al que fue hidrópico, les dedicó unas palabras a los fariseos e intérpretes de la ley, que lo habían estado acechando. Lucas nos dice, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Con estas palabras, el Señor reveló la hipocresía y la irresponsabilidad de los líderes religiosos, porque ellos tenían cuidado por sus animales, se preocupaban por atenderlos y servirlos. Si en un día de reposo alguno de sus animales hubiese caído en un pozo, no habrían dudado en rescatarlo por compasión. Sin embargo, debiendo haber sido líderes espirituales, no se preocupaban por atender o servir a las almas, ni procuraban rescatarlas cuando caían en pozos de dolor o de pecado. Y esto no lo hacían ni en los días de reposo, ni tampoco en el resto de los días de la semana. Esto se debía principalmente a que no amaban a aquellas almas que el Señor les había confiado a cuidar. No tenían compasión por ellas, no tenían interés ni dolor al ver sus heridas. No les preocupaba lo que pudieran estar sufriendo. Sabían apacentar ganado, pero no sabían apacentar a esas ovejas que Dios les había encargado. En manuscritos más recientes se encontró que Jesús pudo haber dicho lo siguiente: si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Nadie dejaría a su hijo en un pozo por haber caído en él en un día de reposo. ¿No es así? Sin duda, un padre haría todo lo posible para rescatarlo, cueste lo que cueste, porque lo ama. Así que su corazón se rompería en 1000 pedazos al ver las lágrimas de su hijo caído en la oscuridad de un pozo y sin posibilidad alguna de salir por sus propios medios. Pero los líderes religiosos no tenían esta clase de amor por las almas. No se dolían por ellas al verlas caídas en la oscuridad de sus pecados y sufrimiento, porque no tenían amor paternal hacia ellas como debieran. Los líderes religiosos que buscaban desacreditar a Jesús no habían estado cumpliendo con lo que Dios esperaba de ellos. No amaban a las almas al punto de servirlas y rescatarlas de su desolación. No amaban a las almas con amor paternal, derramando lágrimas por ellas hasta conducirlas a la salvación. Como quedó demostrado en esta ocasión, solo usaban a las almas para su propio beneficio, a fin de concretar sus deseos humanos y satisfacer su ambición, porque no tenían verdadero y profundo amor pastoral. En cambio,
A cada momento, Jesús demostraba su inmenso amor de forma sincera y desinteresada. No dudaba en servir a las almas incondicionalmente. Y lo hizo así hasta dar su propia vida, con tal de rescatarlas de la agonía del pozo de condenación al que habían caído por su pecado. Él declaró: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús amó tanto a las almas con tan impresionante amor paternal, al punto de derramar sus lágrimas por ellas al ver el terrible destino al que se dirigían. Como vimos la semana pasada, Él declaró su dolor ante la ciudad de Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús tenía auténtico amor por las almas. Él era el buen pastor que daría hasta su vida por sus ovejas. Por eso, con todo su ser, hasta con la más mínima acción, dejaba en evidencia la indiferencia de los fariseos e intérpretes de la ley hacia las almas. Y ante la autoridad del amor del Señor, ninguno de ellos podía replicarle nada. Nuestro Dios nos ha establecido como líderes espirituales de este tiempo para que amemos a las almas, sirviéndolas y rescatándolas con genuino amor pastoral, con genuino amor paternal. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Quién podrá traer salvación y vida a los que han caído en el pozo de la desesperación y de la muerte? ¿Quién podrá traer reposo a quienes están en oscuridad? El Señor quiere traer descanso a las almas afligidas y agobiadas. Y nuestra tarea es comunicar dónde se encuentra este reposo. Jesús clama diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo en Jesús está el reposo que muchos están anhelando recibir. Solo en Jesús está tu reposo. Solo en Él está el descanso para tu alma. En este día, nuestro Señor Jesús está extendiendo su invitación. Nos está llamando a venir al reposo que hay en Él. Aquellos que llevan el yugo de Jesús, aprendiendo de su mansedumbre y humildad de corazón, pueden encontrar su descanso. Por eso, en el día de reposo, somos llamados a descansar en el Señor por encontrar su mano de amor y sanidad, y por ejercer la labor de extender su amor a quienes están sufriendo. Así que, a la espera de un reposo eterno en su reino celestial, trabajemos incesantemente y encontremos alivio en el abrazo de nuestro Señor. Hoy es un día de celebración, un día de gozo, un día de victoria, porque el Señor viene a nosotros con todo amor para traernos su descanso. Vengamos a Él, tomemos su yugo y aprendamos de Él. De este modo, en el día de reposo, seamos recargados de nuevas fuerzas para seguir adelante con su misión a través del descanso que Él nos da. Amén. Porque no hay otro Dios.